La distancia euclidiana, también llamada ordinaria, es una de las distancias más populares y fáciles de calcular. Es una variación del teorema de Pitágoras, el cual, en el caso de encontrarnos en un espacio bidimensional, los lados del triángulo son reemplazados por las coordenadas de un punto en el eje X y Y. Y los catetos son reemplazados por la diferencia entre ambos vectores en sus ejes X y Y. Entonces la hipotenusa pasaría a convertirse en la distancia entre ambos puntos. Y nuestra ecuación ahora quedaría de la siguiente forma. Esta modificación a la fórmula de Pitágoras es lo que se conoce como distancia euclidiana. Para entender su funcionamiento de forma intuitiva, realizaremos un ejemplo, en donde imaginaremos la situación en la que una persona desea saber la distancia que hay entre él y su trabajo. Para ello, tiene que conocer las coordenadas en la que se encuentra él y su trabajo en el eje X y Y. Para este ejemplo las coordenadas de la persona serán 12 y 28. Y las de su trabajo, 15 y 38. Entonces, para calcular la distancia, utilizaremos la fórmula anteriormente vista, en donde reemplazaremos los valores x1 y y1 por las coordenadas de la persona, y los valores x2 y y2 por las coordenadas de su trabajo. Resolviendo la ecuación, tenemos el siguiente resultado. En donde el número obtenido es la distancia euclidiana entre la persona y su trabajo. Una vez explicada la teoría, vayamos a la práctica. Aplicarlo en Python resulta muy sencillo, y para llevarlo a cabo podemos elegir entre dos métodos. En el primer método, tendremos que escribir la ecuación de forma manual. Para ello, primero tenemos que definir las coordenadas que le ingresaremos a la ecuación, que en este caso, utilizaremos las que anteriormente habíamos visto en el ejemplo teórico. Entonces se crearán dos listas, una para la persona, y el otro para su trabajo, y le ingresaremos sus respectivas coordenadas. Posterior a esto, tendremos que importar de la librería Math, la función sqrt, que nos servirá para utilizar una raíz cuadrada en Python. Entonces, dentro de la raíz, recrearemos la fórmula de la distancia euclidiana. Y reemplazaremos los valores de x y y por sus coordenadas, haciendo uso de la posición de sus valores en cada una de las listas. Ejecutando la línea de código, nos arroja un resultado de 10,44, el cual es el mismo que obtuvimos al hacer el ejemplo en la sección teórica. El segundo método es mucho más sencillo que el primero, con la diferencia de que esta vez utilizaremos una función ya establecida para el cálculo de la distancia euclidiana. Al igual que en el primer método, empezaremos definiendo las coordenadas que se usarán para calcular la distancia. En este caso, en vez de una lista, crearemos un array, ya que la función solo acepta este tipo de colección. Posterior a esto, importaremos la función Euclidean Distance de la librería de scikit-learn. Y la llamaremos pasándole como parámetros ambos arrays. Ejecutándolo, observamos que tenemos el mismo resultado que en el primer método, con la diferencia que lo obtuvimos de una forma más simple. Y bueno, eso es todo por mi parte acerca del concepto y la aplicación de la distancia euclidiana en Python. Espero les haya servido este tutorial y hayan podido ampliar su conocimiento. Hasta otra.